De acuerdo a la palabra del Señor, vamos a ver lo que es una vida abundante en Dios. Como ya le expliqué anteriormente, para algunos el tener éxito, tener una vida abundante puede ser tener diferentes clases de posesiones o de propiedades. Pero ¿a qué le llama la Biblia vida abundante? Especialmente en Dios. Para que haya una vida abundante, hermanos, vamos a ver la diferencia entre vida abundante y mediocre. Una vida mediocre. Acordémonos que esto lo dejamos pendiente desde ayer, como me puse a dar mi testimonio de parte de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? De las sanidades, milagros que Dios ha hecho en mi vida. Dejé pendiente este tema, pero espero poderlo abordar todo hoy. Le expliqué algunas cositas ayer. La diferencia entre una vida abundante y mediocre, le expliqué que la palabra transformación no es cambio, sino que la palabra transformación viene de una palabra griega que quiere decir metamorfosis, pero no lo vamos a hacer tan estudiado, ¿verdad? Porque vamos a ver que el hombre carnal deja de ser carnal. Le expliqué ayer que el hombre carnal, cuando la Biblia habla del hombre carnal, se refiere y habla del creyente, que no es carnal también. Habla del creyente carnal y del creyente espiritual. Hay dos clases de creyente, hermanos. Todo eso está en lo que explicó el apóstol Pablo. Ahora no quiero extenderme mucho en esto porque el enfoque y la clave es una vida abundante en Dios. Entonces vemos que el hombre carnal no discierne ni puede entender lo que es lo del espíritu. Y dice que el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas y no es juzgado por nadie, dice el apóstol Pablo, porque él dejó de ser carnal para pasar a ser espiritual. Entonces, el creyente que ha pasado una vida abundante dejó de tener una vida mediocre. Dejó de tener una vida por existir. Y dice que el Espíritu Santo es el que pone el deseo en nuestro corazón, pero que la decisión es nuestra, de aceptar una reforma espiritual en nuestra vida y de aceptar una vida abundante en el Señor. Vamos a ver. Vimos ayer que la palabra de Dios es la herramienta para alcanzar esa reforma espiritual en nuestra vida, la cual requiere un cambio de actitud y de comportamiento. En la vida del creyente tiene que haber un cambio de actitud y de comportamiento. Ya no puede seguir siendo esa persona que era antes. Porque estamos hablando no de cambio, sino de una transformación. La palabra de Dios es la que tiene el potencial de transformar a todo hombre carnal en hombre espiritual, y el Espíritu Santo trae el deseo a la persona, pero la decisión es de la persona. Dice, este cambio se parece, dice, a la metamorfosis o transformación que experimenta un gusano al transformarse en mariposa. Se arrastraba, pero que ahora vuela. Allá en Isaías hay una palabra que dice, oh Jacob, oh gusano. Así le dice el Señor. ¿Y por qué le dice Jacob y no Israel? Porque cuando él era Jacob, él no había, aunque ya tenía el derecho, legalidad de las bendiciones, pero todavía no las había alcanzado él en este plano físico. Lo había alcanzado en lo espiritual, pero todavía en el plano físico no las había alcanzado. Y acuérdese que él dejó de llamarse Jacob para llegar a ser Israel. Cuando él fue llamado Israel por el Dios Todopoderoso, fue como él obtuvo aquellas grandes victorias y aquellas grandes bendiciones. Y a lo largo de su vida Jacob, aunque él no era un hombre devoto, no era un hombre de santidad, él no era un hombre, le atraía lo sagrado de Dios y rechazaba lo profano. Aunque él, si vemos su vida de santidad, a la larga vemos que le fueron quitadas las mujeres y solo quedó con sus hijos. Y bueno, hay algo más ahí, pero le pongo ese ejemplo, ¿verdad? Que dice que el gusano, el caterpillar,
llegar a ser una mariposa. Es un gusano que se arrastra, que se llama caterpillar, el caterpillar, el gusano de seda. Luego él llega a ser, él se esconde en un cocoon que él mismo hace, así se llama en inglés el cocoon, donde él se esconde. En español se me va la palabra, ¿cómo es que le llaman a eso? Donde él se envuelve. Pero llega un momento que él rompe él mismo hace ese cocoon para enrollarse allá adentro, y él mismo la rompe, el mismo gusano la rompe, pero que cuando él rompe ese cocoon, él ya no es ese gusano que se está arrastrando, sino que él viene a ser esa hermosa mariposa. Él viene a ser esa mariposa que tiene esos colores, multicolores en sus alas, y ya no se arrastra, sino que él empieza a volar. Eso quiere decir la palabra metamorfosis, que viene del griego, que quiere decir transformar. Entonces Dios no hace un cambio en nosotros. El Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús, a través de Yeshua, no hace un cambio en nosotros, sino que Él hace una transformación y nos saca de esa vida mediocre para llevarnos a una vida abundante en bendición. Va a haber un salmo que yo le voy a hablar más adelantito acerca de lo que es también una vida abundante que proviene de Dios. Ahora vemos que el discípulo cambia, el creyente cambia, porque llegó una transformación, llegó una metamorfosis espiritual a su vida, que llegó con paciencia, no llegó de la noche a la mañana, llegó con paciencia. Vamos a ver, Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así dice. La Biblia nos ayuda a nosotros a tener una transformación en nuestra dieta espiritual. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El Espíritu Santo quiere que nosotros crezcamos y que no nos quedemos fetos, que no nos quedemos niños espirituales, sino que nosotros vayamos creciendo. Hay un salmo que dice, hay una palabra en la Biblia que dice que vamos de gloria en gloria, que así como la mañana raya en el alba y la madrugada llega hasta que declina. Entonces, así el Señor nos quiere llevar a nosotros. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos siendo niños estancados, sino que nosotros vayamos creciendo, que nosotros no seamos niños enanitos, sino que nosotros vayamos, hermanos, disculpe si alguien tiene este problema, ¿verdad? Que ha sido de crecimiento, no lo quiero ofender, sino que de acuerdo a la palabra aquí, yo estoy haciendo una metáfora, una comparación. Pero si alguien que va a escuchar este video y tiene un problema de crecimiento, ¿verdad? Se quedó pequeño por algún problema que usted sufrió, no es mi intención ofenderlo, pero aquí el Señor está hablando de un crecimiento espiritual, no de la estatura así física que tenemos. Ahora dice que cuando nosotros nos comprometemos a crecer en el conocimiento del Señor, dejamos de comer alimento blando, dejamos la lechita espiritual, ¿verdad? Y comemos el alimento sólido a nivel espiritual, de acuerdo cómo la persona, el creyente, va creciendo en el Señor. Alimento sólido no es que le van a venir a dar una palabra con insultos. No, insultar, eso no es alimento, porque el alimento es la palabra del Señor. Ahora vamos donde quiero entrar, ese es el enfoque, ese es el punto. La vida abundante proviene de Dios. Para tener una vida abundante, hermanos, cualquiera puede decir obedeciendo. Sí, tenemos que obedecer, claro que tenemos que obedecer la palabra, porque es así como alcanzamos las bendiciones y las victorias en el Señor. Pero antes que obedecer, acuérdese que Dios nos hizo a nosotros un llamado.
que fue al arrepentimiento y al convertimiento. Y aparte del arrepentimiento y el convertimiento, hermanos, que hay que creer en el Señor. Cuando yo he salido a evangelizar, hay personas que a mí me han dicho que les cuesta creer que en Cristo, y que por eso ellos no asisten a ninguna iglesia, simplemente porque no creen. Entonces vemos que el creer viene por fe y justicia de Dios. Creer en Dios es el primer paso, hermanos. Porque para aceptar a Cristo en nuestro corazón y tener un convertimiento, primero tenemos que creer a Dios. No vamos a empezar obedeciéndole si primero no hemos creído. Si primero no lo creemos a Dios, hermanos. Después de que hemos creído, estamos dispuestos a confiar, a tener confianza en mi Padre, como cuando usted tuvo su padre o tenía su mamá, ¿verdad? Si usted no tuvo un papá o una mamá, ha de haber tenido una abuelita o un tío, un tutor, un guardián. Entonces era esa persona a quien usted se acercaba y usted le confiaba. Entonces vemos que primero creemos, dos, confiamos en Él sin dudar y sin cuestionarle. A obedecerle sin cuestionar. Crecer en el conocimiento de Dios nos permite apoderarnos de la vida abundante que proviene de Dios, la cual es tan maravillosa que sobrepasa nuestra imaginación. Acordémonos que la palabra de Dios y sus mandamientos es poder y es vida, hermanos. Y es bendición. Este nivel de vida abundante está reservada para los que aman a Dios. Ahí quería llegar yo. ¿Por qué vamos a la iglesia? Yo recuerdo que cuando empecé a hacer unos videos por aquí, por ahí como de diciembre, enero, yo le hice un video a usted, donde estábamos hablando sobre esto en ese video. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Porque me obligan? ¿Porque me mandan? ¿Porque tengo que quedar bien con alguien? ¿Porque me den privilegio? Yo voy a estar allí todos los días de la semana. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué acepté a Cristo? Yo quiero que nos hagamos esta pregunta, porque hemos llegado a esta palabra, que la vida en abundante está reservada para los que aman a Dios. El amor, hermanos. El amor, permítanme. El amor, hermanos, es lo que nos tiene que mover a nosotros. El amor a Dios, hermanos. Porque el amor de Dios en nuestro corazón es el que nos va a mover a nosotros a hacer todo. A predicar, a creerle, a confiar, a obedecerle, a predicar, a limpiar en la iglesia, a enseñarle su palabra a mi hijo, a mi hija, a hablarle de la palabra de Él a otras personas. Va a ser el amor el que va a mover al creyente, el amor de Dios. Y yo eso quisiera preguntarle, yo sé que este video no sé hasta dónde va a llegar, pero yo quiero preguntarle a esos predicadores de este tiempo, a los predicadores y a las predicadores y a las cantantes cristianas y a los cantantes cristianos. Yo quiero preguntarle, ¿por qué usted predica? ¿Por qué enseña? ¿Por qué profetiza? ¿Por qué canta? Si es por el amor de Dios, que Dios le bendiga más. Si es por amor a Él y a su obra, a su pueblo, el Señor le va a ayudar. Pero si no es así, Dios Todopoderoso está viendo y Dios está escuchando, hermanos. Porque, hermanos, yo sé que hoy en día hay muchos predicadores por las redes sociales, hermanos, y está bien, no es malo que se predique la palabra de Dios, pero que sea una palabra, hermanos, que sea en el amor y justicia y autoridad de Dios. Porque cuando una palabra, un mensaje de Dios, por muy duro que sea, pero si es Dios que lo está dando, mis hermanos, Dios va a bendecir a esa persona y va a bendecir a los oyentes.
Pero cuando un mensaje no viene del Señor, hermanos, viene de los sentimientos ajenos de la persona por su imaginación, porque quiere tomar el nombre de Dios en vano, o porque quiere sacar provecho con el nombre de Dios, hermanos, o se deja engañar por otras entes espirituales que no son del Señor, hermano, entonces va a tener problemas, hermanos, porque tiene que ser el amor de Dios. Y el amor de Dios es sin contaminación y sin mancilla, porque el amor de Dios es puro y es real. Aún en su ira y en su enojo, Dios es santo. Aún en su descontento, Dios es santo y sigue siendo santo. Pero acordémonos que la ira y el juicio carnal del hombre, no hay ninguna santidad en la ira y en el enojo del hombre, y en la paciencia que no hay en la carne, hermanos. Quiero ser cuidadosa al estar tocando estos temas, hermanos, al estar hablando esto, porque antes de traer yo esta palabra aquí a usted, hubo un momento que había tristeza en mi corazón. Y yo empecé a orar al Señor. Y yo le pregunté, Señor, si yo voy a hablar tu palabra, ¿por qué yo siento esto en mi corazón? Y el Señor estaba ministrando mi corazón, estaba ministrando mi vida. Y siempre el Señor me pone que ore por su pueblo. Y yo oro por su pueblo al Señor. Y al final de este mensaje, si hay tiempo, voy a hacer una pequeña oración por los predicadores. Sí, hermanos, por los predicadores. Si el Señor me da tiempo, voy a orar. Porque la palabra del Señor, mis hermanos, no puede ir contaminada. La palabra del Señor no puede ir contaminada con mis deseos. No puede ir contaminado con lo que yo pienso. No puede ir contaminado, hermanos, de levadura. No puede ir contaminado, mis hermanos, de otras cosas que Dios no quiere que sea contaminado, hermanos, su palabra. Porque su palabra de Él es bendita y es santa. Y como le estoy diciendo, aunque Dios dé una palabra dura, fuerte, pero si viene de Dios, mis hermanos, Dios bendecirá a esa persona. Pero si no viene de Dios, mis hermanos, Dios va a tratar, hermanos, con esa persona. Ahora dice, la Biblia nos dice antes bien como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. ¿Para quiénes Dios tiene esas cosas preparadas? ¿Es para todos? No es para todos, hermanos. Es para aquellos que le aman al Padre. Si usted es padre o madre y usted tiene 10 hijos, usted sabe qué hijo es más obediente, qué hijo es más amoroso con usted, qué hijo es más cariñoso con usted, qué hijo es más desprendido de usted. Usted sabe, como madre y padre, que usted es. Un cambio de actitud hacia Dios, hermanos, porque todos hablamos de un cambio de actitud en nuestra vida. It's okay, it's fine. Es aceptable. Pero ahora hablemos de ese cambio de actitud hacia Dios. Yo primero, tú después. Mi razonamiento es primero, tú después, Dios. Pero queremos que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Dios nos cumpla. Queremos que Dios nos dé nuestros caprichos. Queremos que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Pero ¿qué de nuestra actitud hacia Dios? ¿Qué de esa actitud de hijo, de hija hacia Él? Dice que un cambio de actitud es un cambio de altitud en nuestra relación con Dios, porque se trata de tener una relación con el Padre, no de una religión, no de una costumbre,
sino de una relación personal. ¿Por qué tú llamas padre a tu padre? ¿Y por qué llamas madre a tu madre? Porque tu madre te cargó 9 meses y tu padre te engendró. Porque tú tienes una relación con tu madre, tienes una relación con tu padre. Si tu madre no estuvo allí, estuvo tu padre. Y si tu padre no estuvo allí, estuvo tu madre. Y si ninguno de los dos estuvieron, pues Dios tuvo que haber movido una pieza y poner a alguien allí para que cuidara de ti. Entonces vemos que se trata de también de tener una relación con Dios, no con una religión, no con una denominación. No se trata de tener una relación y estar como matrimoniados con el nombre de una denominación, con el nombre de una institución, sino de tener esa relación personal con Cristo Jesús como la tuvo Abraham, como la tuvo Jacob, como la tuvo Isaac, como la tuvieron estos hombres del ayer. Nosotros tenemos que tener una relación con el Dios Todopoderoso, porque cuando tenemos una relación con Él, entonces cuando de verdad Él viene y Él se convierte en nuestro pastor, es cuando de verdad Él nos empieza a pastorear a nosotros directamente en nuestra vida. Ahora dice, la palabra de Dios nos ayuda a alcanzar el cambio de actitud que nos beneficia. El secreto para vivir la vida abundante que Dios nos ofrece está relacionada con el mal y el bien. Ahora, mis hermanos, para no hacer tan largo esto, le voy a leer aquí que la vida abundante que Dios nos ofrece nos implica ausencia de problemas. No implica. La vida abundante de Dios que Él nos ofrece no implica ausencia de problemas, sino de paz en medio de los problemas. Hay una alabanza que dice, paz en la tormenta, paz en la tormenta. En medio de paz en el problema. Una vida abundante nos permite mirar el futuro con esperanza. No importa las complicaciones que podamos enfrentar, podemos perseverar con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Colosenses 1:11. ¿Cómo es posible dar gracias a Dios en medio de una crisis o problema? La diferencia no está en el problema, sino en tu Dios. ¿Qué Dios estás creyendo? ¿Es el Dios de la Biblia o es un Dios imaginario que tú tienes? Porque si es el Dios de la Biblia, es el Dios de todo poder. Aunque tú puedes pedir a Dios un milagro, una sanación, y también está en Dios, ¿verdad? Si Él también te lo quiere dar o no te lo quiere dar. Porque acuérdese que allí ya voy por otra línea, lo que nos dice Santiago. Que hay que saber también, ¿verdad? Pedirle al Señor. Entonces dice, la llave que da el acceso a disfrutar la vida abundante que Dios nos ofrece. Vamos a ver esos 5 pasos que nos dan la vida abundante que proviene de Dios, donde me quedé ayer. Le voy a leer 2 Corintios 13:11. Dice, y vamos a cerrar con un salmo. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, de paz y de amor. Por eso yo le estaba preguntando hoy, si usted le sirve a ese Dios de amor, porque si usted le sirve a ese Dios de amor y de paz, usted todo lo va a hacer. Y yo lo voy a hacer por amor a Él. Y que ese Dios de paz en medio de los problemas y las circunstancias. Yo ayer le estaba dando mi testimonio a usted. Y Dios me ha demostrado a mí que en medio de mis circunstancias, de las circunstancias que se han dado en mi vida y de los problemas que yo he pasado clínicos, emocionales y otras cosas, Él ha estado allí. Él ha estado proveyéndome la paz, ha estado proveyéndome la confianza, ha estado proveyéndome la fe. No solo eso, ha estado proveyéndome todo.
sea tocando a una persona o sea tocando a otra. Pero el Señor ha estado allí. Entonces dice que tenemos que estar alegres en toda circunstancia. Yo sé que hay momentos que se lloran, hay momentos de dolor, de tristeza, porque llegan esos momentos, pero aún en esos momentos, el Dios de paz, el Dios de Shalom, va a llegar y va a estar allí con nosotros, y por eso dice, alégrense. La alegría tiene que ver con el agradecimiento. Cuando esté triste, ¿por qué dice Santiago? ¿Está triste? Cante alabanza. Yo hay momentos que cuando yo empiezo a cantar alabanza, sea que esté triste o no, yo canto, empiezo cantando al Señor y después termino orando. Entonces dice, alégrense en cualquier circunstancia, no importa lo que esté sucediendo, pero dice, alégrense, busquen su restauración, tened gozo, perfeccionaos, quiere decir, restáurense. Nosotros tenemos que estarnos restaurando, hermanos, porque tenemos una vida de renovación, transformación en el Espíritu Santo. Dice, el tercer paso es hacer caso de la exhortación. Consolaos, dice, mire, consuélense unos a otros. Consolaos, dice. Acuérdense que tenemos un consolador que es el Espíritu Santo. Dice, sed de un mismo sentir. Sed de un mismo sentir. Quiere decir, sean de un mismo sentir. Pero si en un pueblo todos piensan diferente y todos se están matando y todos se están atacando, hermanos, no hay unión, no hay renovación, no hay alegría, no son de un mismo sentir. Y el Espíritu Santo, allá en Efesios, si no me equivoco, nos llama al vínculo de la paz, de la unidad, del amor en Dios. Pero como está diciendo aquí que somos llamados a la vida abundante, somos llamados a crecer en el Señor. Y el que va creciendo ya no necesita alimento de leche, sino de palabra sólida. Pero no todos pueden recibir la palabra sólida. La palabra sólida no es insultar. La palabra sólida no es eso. La palabra sólida en el Señor es que dejas de ser espiritual. Dejas de ser carnal. Dejas de ser un bebé espiritual para alcanzar estatura en Cristo Jesús. Ahora el quinto paso es vivan en paz. La paz que da Cristo es diferente a la paz que nosotros estamos acostumbrados, hermanos. Mire, cuando yo era pequeña, hermanos, me acuerdo que estaba bien chiquitita, yo pequeñita, pero me acuerdo cuando hicieron los acuerdos de paz en mi país. Hicieron los acuerdos de paz, pero muchas familias quedaron con esa psicosis y eso de la guerra. Y se agarraban, que si tenían familiares, que aquel era de izquierda y aquel era de derecha y se querían matar. Y ya habían firmado la paz, pero no había paz en el país. Mira hasta hoy, hermanos, hasta hoy siguen todavía allí. Entonces vemos que esa falsa paz que ofrece el mundo no es verdadera. Pero la paz que da Yeshua, que da mi Cristo Jesús Nazareno, esa paz es diferente. Esa paz es una paz que no es ficticia, que no es firmada por hombres, sino que fue firmada con la sangre del Cordero de Gloria. Y por eso Él nos puede dar paz, verdadera paz a nuestra vida. Y dice que esos son los 5 pasos de una vida abundante. Pero antes de cerrar, porque aquí estoy grabando para YouTube, le voy a leer Salmo 1. Salmo 1. Yo le hice un pequeño videíto a usted a inicio del año pasado con este salmo. Salmo 1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios. Así de que le leí ya el Salmo 1 y quiero leerle Josué. Le voy a leer Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Gloria a Dios. Mira, hermanos, vemos que el camino del creyente es de valientes y es de forzados. Ay, no puedo abrir esto. Permítanme. Entonces vemos, hermanos, que el camino del Señor es un camino de forzados y dice que tenemos que estar alegres. Está triste, dice Santiago, está triste, canta alabanza. Necesitas, pide. Gloria a Dios, aquí ya terminé para el YouTube.